La sombra avanzó empuñando con fuerza la espada a media altura, la cual ya alcanzaba el máximo nivel de poder, lo que hacía que los árboles se movieran azotados por un gran ventarrón. Algunos mechones de cabello que se escapaban por encima de la máscara que protegía su rostro, de vez en cuando se movían caprichosamente frente a sus ojos, arrullados por el viento. Entonces, mientras caminaba, sin previo aviso, una abominable criatura que había permanecido oculta tras los árboles hizo su aparición. Tenía 8 extremidades como una araña, pero eran una extraña mezcla entre piernas humanas y patas de algún animal de cascos negros. Su cabeza era de león. Sus ojos no tenían otro color más que el negro profundo de las tinieblas de donde había venido, y su alborotada melena tenía tentáculos que se movían como serpientes al acecho. La sombra se detuvo por un momento, y aunque la hermosa máscara cubría casi por completo su rostro, aún así en sus ojos se podía ver que no había ningún temor en él. Tan solo observó a la bestia por unos segundos antes de fijar su mirada en otro ser diabólico que, diagonal a su costado izquierdo, a pocos metros de distancia, también salía de entre los árboles. Este tenía la apariencia de un humano. Su cuerpo, de la cintura hacia arriba, estaba descubierto, por lo que se podía apreciar un abdomen tan perfecto que más bien parecía una coraza elaborada a mano. Las uñas eran muy largas y filosas como las garras de un águila. Su piel era roja como la sangre misma, la nariz larga y puntiaguda, igual que puntiagudas eran sus orejas. Sus ojos parecían arder en llamas al igual que su cabello corto, y desde su cabeza, 2 enormes cuernos se enroscaban hacia abajo como los de una cabra de montaña. Este demonio medía más de 2 metros de altura, y sus manos jugueteaban con al menos 6 objetos de acero puro similar a un boomerang, y cuyos bordes tenían un filoso acabado que parecía cortar incluso los ojos de quien los miraba. Pero la sombra tampoco tuvo mucho tiempo para examinarlo, ya que 3 nuevas criaturas aparecieron en escena tras su espalda, por lo que tuvo que girar un poco su cuerpo para ver de qué se trataba. Definitivamente eran horribles e intimidantes. Sus cuerpos eran como los de larvas gigantes de color grisáceo. Sus patas, 6 en total, eran de cangrejo y de un color marrón muy claro. No tenían cabeza, solo una enorme boca redonda con filosos y amarillentos colmillos a su alrededor, y sobre la cual había un ojo grande que sobresalía por lo menos 5 centímetros y que parecía ver en todas direcciones. Detrás de las bocas de las bestias se erguían desde sus costados 2 poderosas tenazas color vino tinto, similares a las de una langosta, y a partir de sus tenazas, un gran número de filosos y puntiagudos cuernos también de color vino tinto se extendían a lo largo de sus cuerpos, por cada uno de sus costados, disminuyendo su tamaño hasta casi desaparecer al final. Desde donde se encontraban refugiados, Totis, César y la prisionera podían ver todo lo que ocurría. Estaban tan cerca de uno de los demonios que podían sentir su apestoso olor a azufre y sentían el calor que despedía su cuerpo recién salido del infierno. Aún así, no había temor en ninguno de los 3. Por el contrario, parecían esperar con ansias el momento de poder entrar en combate. Incluso la pequeña guerrillera, a pesar de tener atadas las manos, lucía impaciente, deseosa de un poco de esa acción que ya se veía venir. Sin embargo, fue esa ansiedad la que no les permitió ver ni sentir los pasos sigilosos de las patas de varios perros provenientes del mismísimo infierno, patas cubiertas de pelo negro y con pequeñas pero filosas uñas, y al menos otras 4 bestias con aspecto de lobos, envueltas en llamas y con una larga lengua de fuego. Fue precisamente el reflejo que despedían las llamas en medio de la oscuridad lo que alertó a César y compañía. Pero ya era muy tarde,
ya que estaban totalmente rodeados por los engendros del mal que los superaban ampliamente en número. Podría decirse que más que estar en una situación complicada, los fugitivos habían llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, un corazón valiente no admite el miedo, excepto cuando le es necesario para hacer de él su mayor fortaleza. Por eso, sin dudarlo, César dio un paso al frente y con su mano derecha hizo retroceder a la pequeña prisionera hasta que ésta quedó protegida tras su espalda. Posteriormente buscó a Totis con la mirada, y antes de que pudiera decir algo, el impertinente muchacho, quien ya lo miraba fijamente, lo sorprendió diciendo: «No sé tú, pero yo siento que he esperado este momento toda mi vida». Las palabras del chico causaron mucha gracia en César, quien mientras se echaba una risa respondió: «Eres un poco bocón para tu edad, pero aún así me agrada tu estilo. Solo haz que tu tío se sienta orgulloso». «¿Estás listo?», finalmente terminó preguntando César. «Mucho antes que tú», dijo Totis con una leve y pícara sonrisa en sus labios. Luego agregó: «Hoy serás mi maestro y yo tu aprendiz, así que muéstrame cómo se hace y guíame a la victoria». Esto último lo dijo Totis mientras sacaba de la funda la hermosa Prieto Beretta de su tío, y luego de mover hacia abajo la pequeña pestaña del seguro, empuñó el arma como un verdadero profesional de la guerra, y para sorpresa de la sombra que de reojo seguía la situación de sus amigos y del propio César, Totis jaló 2 veces del gatillo, provocando 2 poderosas detonaciones que dieron inicio a la gran batalla. Después de ver la determinación y valentía de su sobrino, la sombra sintió menos preocupación por sus amigos y volvió su mirada al frente, decidido a eliminar rápidamente a sus oponentes. Pero algo no estaba bien. El demonio de piel roja no estaba en el lugar donde sus ojos lo vieron por última vez. Había desaparecido. Entonces, sin mucha prisa, la sombra avanzó hacia la criatura con aspecto de araña, la cual ya se movía también a su encuentro. A cada paso que daba, el poderoso guerrero aprovechaba para echar un vistazo a su alrededor, tratando de localizar al demonio de piel roja. Sabía que estaba ahí en algún lugar aguardando el momento preciso para lanzar su ataque, y algo, muy en el interior de la sombra, le decía que ese sería el rival a vencer en esa batalla. «¿Qué más da?», pensó para sus adentros, y decidido dio un paso más, empuñó la espada con la mano derecha y extendió la izquierda, llevándola de un lugar a otro en un acto de desafío para sus oponentes. «¡Engendros del mal!», gritó con furia. «¿Quién de ustedes quiere ser el primero en iniciar el largo viaje de regreso al infierno?». En realidad no es un viaje tan largo si tomas el camino correcto. Solo nos tomó unos minutos llegar hasta aquí, dijo una voz gruesa, potente y tenebrosa, y a cuyo dueño la sombra buscó rápidamente sin obtener resultado. «Solo tengo que terminar con tu miserable existencia y yo mismo te llevaré a conocerlo. Así que deberías mostrar un poco de respeto por el que pronto también será tu hogar», agregó la voz, que parecía estar en un lugar y luego en otro, lo que confundía un poco a la sombra. Sorpresivamente, de la nada, un objeto envuelto en llamas salió a gran velocidad y estuvo a punto de impactar la máscara de la sombra, quien, en el último segundo, logró esquivarlo con un extraño movimiento de su cuello e inclinándose un poco hacia atrás hasta hacer una pequeña curvatura en su cuerpo. El objeto siguió su trayectoria a una velocidad increíble. Chocó contra un pequeño árbol al que cortó con mucha facilidad, el cual de inmediato se fue cayendo al tiempo que alzaba en llamas. Luego el objeto regresó con la misma velocidad, buscando nuevamente la humanidad de la sombra, quien solo tuvo que enderezar su cuerpo para volver a su estado anterior, logrando que el objeto pasara muy cerca de la parte baja de su espalda sin herirlo. De esa forma, con un solo movimiento, esquivó 2 veces el mismo objeto, que finalmente fue atrapado en el aire por la mano de su dueño, el demonio de piel roja, que de repente estaba parado frente a él. Algunas ramas cubrían ligeramente algo de su abdomen y una parte del brazo izquierdo. Ya en su mano
Las llamas del objeto se extinguieron y volvió a ser lo que realmente era: un boomerang plateado, cuyos bordes filosos su dueño acariciaba con algo de morbosidad, haciendo sonar sus largas uñas contra el metal. Por una cuestión de instinto, la sombra había seguido la trayectoria del boomerang y al final se encontró con la mirada del demonio, quien tenía dibujada en su rostro una sonrisa que dejaba ver lo placentero que le resultaba aquella batalla. Mientras daba unos pasos para quedar totalmente al descubierto, sus ojos rojos iban escudriñando con detenimiento la máscara de la sombra y más allá de ella sus ojos color celeste. De pronto la espada de la sombra hizo un abanico desde su derecha y hacia su izquierda, elevándose hasta chocar contra una dura tenaza que por poco le cercena la cabeza. El impacto provocó chispas que se esparcieron por el aire, extinguiéndose con rapidez, pero antes de que la última chispa se apagara, ya la sombra había girado sobre su pie izquierdo para obtener una posición ventajosa desde la cual lanzó su mortal ataque. Primero cortando de raíz la tenaza que segundos antes casi le arrebata la vida. Luego, aprovechando el impulso de su cuerpo, se dejó caer sobre el suelo, rodando con agilidad hasta quedar debajo de la gigantesca boca de la bestia, que quiso reaccionar y atacar con su otra tenaza, pero ya era demasiado tarde, porque la sombra levantó con fuerza la espada y ésta se introdujo sin esfuerzo en el vientre de la criatura. De inmediato un líquido viscoso y humeante de color verdoso descendió por la espada, por lo que la sombra la sustrajo con rapidez y rodó nuevamente para evitar que aquel líquido cayera sobre él. Parte de la sustancia cayó sobre el suelo y al contacto algunas hojas secas empezaron a arder, al tiempo que la bestia retrocedía trastabillando y lanzando agónicos gruñidos hasta derrumbarse. Y allí, en el suelo donde quedó, fue consumida por el líquido que emanaba por su propia herida. Para ese entonces la sombra había ubicado con su mirada a las otras criaturas y de reojo buscó al demonio de piel roja con el fin de no ser sorprendido. Pero, al igual que los otros oponentes, este continuaba en el mismo lugar jugueteando con los boomerang, los cuales iban de una mano a la otra, como si se tratara de las cartas de una baraja, y provocando un sonido algo incómodo y muy parecido al repicar de muchas campanitas. Repentinamente el demonio dio un par de pasos más hacia el frente, movimiento que fue seguido muy atentamente por la mirada de la sombra. El demonio lanzó una mirada perdida hacia alguna parte en el firmamento y luego de un extenso suspiro exclamó: «Vaya, vaya, vaya. Sí que eres bueno, David. He escuchado hablar de ti y de tus grandes hazañas. Es una pena que finalmente terminaras convertido en un prófugo, perseguido por tus propios pecados y los de tu madre. Pero era de esperarse. Eres el hijo de Sorián, un gran traidor». La sombra no tuvo que ir muy lejos en sus pensamientos para reconocer esa voz, pues era la misma que segundos antes, desde la complicidad de la oscuridad, lo había amenazado con llevarlo a conocer el infierno. Y la sombra quiso reprochárselo, pero antes de que pudiera articular alguna palabra, el demonio agachó la mirada de manera que parecía estar avergonzado, al tiempo que movía la cabeza de un lado a otro como si se reprochara a sí mismo lo que acababa de decir. Luego, extendió su brazo derecho con la palma de la mano abierta de frente en señal de disculpa y agregó: «Perdona, ¿puedo llamarte David o prefieres que te llame la sombra?». En la voz del demonio finalmente afloró algo de sarcasmo, y la sombra no solo lo notó, sino que no pudo evitar sentir algo de enojo por lo que consideró una burla. «No importa cómo me llames, tu final siempre será el mismo, porque mi pasado me preparó para este presente en el que mueres y para un futuro en el que ya no existirás», respondió la sombra, y sus palabras se escucharon tan seguras y tan amenazantes que la sonrisa desapareció del rostro del demonio y fue sustituida por una expresión que denotaba algo de inseguridad, preocupación e ira. Durante unos segundos la mirada del demonio y de la sombra chocaron de manera desafiante, pero los sentidos de este último estaban atentos a su alrededor. Por eso, desde su posición pudo ver a Totis, quien disparaba con excelente puntería a un perro negro, cuya piel parecía estar derritiéndose
y se pegaba a sus huesos, dándole una apariencia cadavérica. Pero el pequeño no pudo advertir que detrás de él otro engendro de similares características se movía con rapidez buscando sorprenderlo. «¡Cuidado, Totis!», exclamó la sombra con impotencia, ya que en ese preciso momento su oponente lanzó un nuevo ataque con 2 de sus boomerangs, lo que le impidió reaccionar para brindarle ayuda a su sobrino, y lo obligó a usar su espada como un escudo sobre el cual los filosos objetos golpearon con violencia y se desviaron. Antes de hacer caso al grito de advertencia de su tío, Totis hizo un último disparo que impactó en la cabeza del perro que tenía al frente, haciendo que se doblegara, no sin antes lanzar un asqueroso chillido que anunciaba el fin de su existencia. Luego el adolescente se giró, y sus ojos se hicieron más grandes de lo usual al ver a la bestia que corría hacia él mostrándole sus filosos colmillos. Por una cuestión quizás de reflejos, Totis levantó la pistola en dirección al perro, pero no disparó. Solo se quedó muy quieto viendo cómo la criatura, aprovechando el impulso de su veloz carrera, daba un gran salto para volar por el aire en busca de su humanidad. César, quien también estaba viendo los acontecimientos, tampoco podía ayudar al chico, pues 3 perros, uno de ellos envuelto en llamas, lo mantenían ocupado. Por eso su corazón se congeló y, al igual que él, la sombra se detuvo por un momento al ver lo que parecía ser el final de Totis, e impotentes, solo siguieron con la mirada y en absoluto silencio el vuelo de la bestia. Pero a solo unos centímetros de lograr su objetivo, se escuchó el estruendo de un disparo de fusil, y el perro lanzó un gruñido y salió despedido como si algo lo hubiera impactado con tal violencia que lo desvió de su trayectoria inicial, para caer fulminado a tan solo un par de metros de distancia del chico. La sombra, César y hasta el mismo Totis, quien permanecía con el arma apuntando como si aún la bestia viniese hacia él, giraron muy lentamente sus cabezas para buscar con la mirada el origen de aquel disparo salvador, y en sus rostros se dibujó de inmediato una expresión de sorpresa e incredulidad, pues a unos 20 metros de Totis se podía apreciar la figura de la pequeña guerrillera. Sí, mientras ellos peleaban contra los demonios, la insurgente buscó en el morral de César algo que le ayudara a librarse de la soga que ataba sus manos, y encontró un gran puñal con el cual cortó sin mucho esfuerzo la cuerda. Tomó el rifle de la sombra que César había dejado muy cerca del morral, pues así podría combatir con mayor agilidad, y aunque la pequeña no tenía lentes para ver en la oscuridad, de manera inteligente se valió de la luz que provenía de uno de los perros que ardía en llamas, y con un certero disparo había derribado a la bestia justo centímetros antes de que acabara con la vida de Totis. Para ese momento el pequeño guardián ya se había retirado los lentes de visión nocturna, y a pesar de que por unos segundos quedó encandilado, pronto su mirada se unió a la de sus compañeros, las cuales estaban puestas en la chica, quien aún apuntaba con el rifle en dirección a Totis. Luego lentamente bajó el arma y su mirada, en la que había algo de reproche, se clavó en el chico que lucía jadeante, y por su rostro ya descendían gruesas gotas de sudor. «¿Qué?», exclamó Totis casi como una protesta, frunciéndose de hombros y lanzando una mirada a la chica. Estaba a punto de eliminarlo. Solo necesitaba tenerlo a la distancia correcta, agregó el chico mientras quitaba la mirada de su salvadora, quien aún lo miraba fijamente, para mirar hacia el suelo un tanto apenado. La situación resultó muy graciosa para la sombra y para César, quienes no se molestaron en ocultarlo y dejaron escapar una leve sonrisa que desapareció muy rápido. Tan rápido como el movimiento que hizo la chica para accionar de nuevo el rifle, esta vez sobre un perro que ardía en llamas, el cual había avanzado de manera sigilosa y creyendo estar listo para un mortífero ataque, el engendro se abalanzó sobre ella, queriendo tomarla por sorpresa. Pero la pequeña no solo resultó ser más astuta, porque sin que se diera cuenta, ya ella lo había visto venir y lo esperó. Además, también fue más rápida y giró en el momento justo para recibir a la bestia con un rafagazo que lo derribó en el aire. El animal cayó pesadamente sobre el suelo, y aunque las heridas eran mortales, aún en el piso se retorcía intentando levantarse. Pero la chiquilla caminó sin prisa hasta la bestia, que le gruñía mostrando sus enormes colmillos de forma desafiante, y la miró directamente a los llameantes ojos,
para luego descargar sobre ella un nuevo rafagazo que finalmente la dejó inerte en el lugar donde había caído. La reacción de la chica les recordó a César y a la sombra que la batalla no terminaba aún. Por eso, para cuando ella terminó con su oponente, ya un nuevo par de boomerangs buscaban acabar con la sombra. Esta vez esquivó uno con un movimiento de su cuerpo y al otro lo desvió con la espada. El primer boomerang regresó rápidamente a las manos de su dueño. El otro se perdió de vista, pero no por mucho tiempo, ya que pronto una de las bestias con cuerpo de larva abrió su enorme boca para lanzar un chillido, al tiempo que de ella escapaba una gran cantidad de luz y milésimas de segundo después, el otro boomerang salió de entre su cuerpo, rasgándolo y dejando expuesta una sustancia verde que le salía a borbollones por la herida. Sin proponérselo, la sombra había desviado ese último boomerang en dirección a la bestia, y ya eran 2 enemigos menos que vencer. Finalmente el segundo boomerang regresó con su dueño, quien lo tomó y mientras le limpiaba con la palma de la mano algo de la sustancia verde que aún quedaba en su superficie, lanzó una mirada a la sombra. Una mirada en la que prevalecía la ira. La sombra, aprovechándose de la raíz de un árbol, se impulsó para dar un gran salto, y mientras volaba por el aire, empuñó su espada con fuerza, para luego descender como un haz de luz sobre la última de las criaturas con cuerpo de larva, a la cual le clavó la espada justo en el ojo, quedando acaballado sobre la bestia que se sacudía violentamente por el dolor de la herida, al tiempo que con violentas sacudidas trataba de quitarse de encima a la sombra, quien finalmente terminó hundiendo la espada hasta la empuñadura, lo que hizo que el demonio se derrumbara mientras chillaba de dolor y abundante líquido verdoso escapaba humeante por la herida. Finalmente las patas ya débiles se doblaron ante el peso y el engendro cayó de barriga casi sin vida. La sombra se dio prisa en extraer la espada, cuyo brillo se veía un tanto opaco a causa de la extraña sustancia verde que la cubría al salir del interior de su última víctima, y con igual prisa su mirada fue de un lado a otro en busca de sus 2 últimos oponentes. Hubo en él algo de desconcierto al percatarse que no estaban al alcance de su vista. Sin embargo, sabía con toda seguridad que estaban allí y que lo observaban. Sus pies se movían lentos sobre la hojarasca que amortiguaba sus pisadas sin emitir ruido alguno que pudiera impedirle escuchar los sigilosos y cercanos pasos de sus adversarios. Con la ayuda de Totis y de la pequeña subversiva, quienes resultaron ser no solo muy valientes sino muy buenos con las armas, César había logrado eliminar a los últimos 3 demonios que lo acechaban, y solo quedaban en el lugar los restos de algunos de los perros de fuego que después de ser abatidos eran consumidos por sus propias llamas, las cuales llenaban el lugar de extrañas y sombrías figuras que parecían danzar en un silencioso y diabólico ritual. Por lo demás, la escena resultaba abrumadora, debido al ensordecedor silencio que reinaba. Además, las sombras que proyectaban las llamas parecían tomar forma y vida, lo que provocaba que César, Totis y la pequeña apuntaran sus armas en diferentes direcciones a un enemigo que se desvanecía entre la vegetación. En el próximo episodio, el peligroso asesino en serie apodado El Hombre del Guante Blanco pone sus ojos sobre una hermosa joven periodista del canal de noticias RTN llamada Rachel. Si te ha gustado el video, apóyame con un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún episodio. Como siempre, muchas gracias. Hasta pronto.